tal? Muy buenas noches. Esto es Justicia a tu alcance. Este es un programa realizado a través del esfuerzo conjunto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Este programa, como bien lo hemos dicho en cada una de las emisiones, está hecho por ustedes y para ustedes con el objeto de llevar los temas más relevantes de la justicia en el Estado de Oaxaca hasta sus hogares. Hay temas que son de vital importancia, no solamente para nuestra vida cotidiana, sino también cuando enfrentamos como víctimas o como imputados algún procedimiento de tipo penal, civil, mercantil. Y bueno, para eso está hecho este programa. Antes de iniciar, me parece muy relevante, lo decíamos hace 8 días en la emisión anterior de La Justicia a tu alcance, hablar de la necesidad de que podamos reforzar cada uno de nosotros en nuestra casa la cultura de la prevención frente a desastres naturales como han sido los sismos. Hemos visto la fuerza de la naturaleza, hemos visto lo importante que es que todos nosotros, cada uno de nosotros pueda estar preparado a nivel personal, familiar, en nuestros centros de trabajo para poder enfrentar con un sentido de responsabilidad una situación tan complicada como las que hemos vivido en los últimos días. El 7 de septiembre hubo un primer sismo que azotó toda la región sureste y centro del país y que lamentablemente dejó consecuencias devastadoras en algunas regiones de nuestro estado. Ayer mismo ocurrió otro sismo que lamentablemente dejó más de 200 víctimas humanas en la región centro del país, que nuevamente nos hizo pensar en la necesidad de que todos estemos preparados. Los sismos son impredecibles, no podemos hacer nada frente a la fuerza de la naturaleza, pero lo que sí podemos es estar preparado, tener un plan personal, familiar, laboral, de protección civil, saber qué hacer en una contingencia, y creo que eso es muy importante. Creo que no solamente como personas a las que en este caso y por este programa que nos interesan los temas jurídicos, sino como ciudadanos, como oaxaqueños responsables, debemos pensar en esto, nunca echarlo en el saco roto y tener siempre bien presente que esa es una necesidad que nos debe acompañar y en la que debemos pensar en todo momento. Pero bueno, como pues todo esto debe seguir su camino, pues hoy vamos a hablar de un tema muy relevante para la justicia en Oaxaca, que son los derechos humanos. Antes de iniciar con nuestra plática de hoy sobre este tema tan importante y además que culturalmente es tan necesario para toda la ciudadanía, no solamente para quien está interesado en los temas jurídicos o para quien estudia derecho o para quien está involucrado en un procedimiento jurisdiccional, sino creo que para todos. Antes de iniciar, vamos a ver esta cápsula que nos preparó nuestra producción al respecto. Vamos a verla. La Dirección de Derechos Humanos es el órgano auxiliar encargado de coordinar las acciones de seguimiento, gestión, concertación y conciliación necesarias para dar una atención eficaz y expedita a las quejas iniciadas en contra de las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por probables violaciones a los derechos humanos de las y los justiciables. Así también conoce de colaboraciones, medidas cautelares, alertas tempranas, propuestas de conciliación y recomendaciones provenientes de organismos de protección a derechos humanos. Con la finalidad de cumplir las obligaciones establecidas en el ámbito internacional, nacional y estatal, constituye y mantiene vínculos institucionales, a través de los cuales consolida una política pública transversal en materia de derechos humanos, a favor de las y los justiciables y o de la sociedad. Fomenta y fortalece una cultura de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos a través de diversas actividades de difusión. Brinda atención especializada a las personas privadas de libertad mediante audiencias penitenciarias y coordina con las diferentes instituciones el programa de liberación de personas indígenas y de escasos recursos económicos.
Una atribución de gran importancia que contribuye a la efectividad del acceso a la justicia con visión de género es la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional. Finalmente, para el buen funcionamiento de sus atribuciones, la Dirección cuenta con los siguientes departamentos: Departamento de Informes y Quejas de Derechos Humanos, Departamento de Propuesta de Conciliación y Recomendaciones de Derechos Humanos, Departamento de Vinculación Institucional, Departamento de Promoción y Difusión de Derechos Humanos, Departamento de Igualdad de Género. Pues como ven, es un tema muy interesante, me parece que muy amplio además, y para entrar en materia, esta noche nos acompaña en La Justicia a tu Alcance, nos acompaña la licenciada María de la Luz Hernández García. Ella es jefa del Departamento de Quejas, Seguimiento y Propuestas de Conciliación. Muy buenas noches, muchas gracias por estar en La Justicia a tu Alcance. También nos acompaña la licenciada Estefanía Altamirano Jiménez. Ella es la directora de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, también nos acompaña la licenciada María de la Luz Pinacho Candelaria. Ella es jueza de ejecución de sanciones. Jueza, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en La Justicia a tu Alcance. Pues bueno, entrando rápidamente en materia, vamos pues ahora sí que vamos a partir del principio. ¿Por qué existe una dirección de derechos humanos en un poder judicial local? Pudiéramos pensar que a lo mejor los derechos humanos es un tema reservado para otro ámbito, por ejemplo, para el ámbito federal, pero bueno, nos encontramos con que este es un tema de la mayor relevancia y que por esa razón también se refleja en la existencia de una dirección de un órgano específico que tiene ¿qué atribuciones? Efectivamente, la Dirección de Derechos Humanos se crea después de la reforma constitucional del 2011, en la cual ya se establece que el respeto a los derechos humanos es un tema que no solamente inmiscuye al Poder Federal, sino que también a los estados, y en el artículo 17 constitucional nos establece que la justicia debe de aplicarse bajo estos preceptos. Entonces, la Dirección de Derechos Humanos se encarga estrictamente de esta promoción, vinculación y el buscar el respeto de los derechos humanos a través de medidas que tomamos para nuestro propio personal del Poder Judicial. Ok, y bueno, las labores que pudiéramos pensar que tiene la Dirección de Derechos Humanos en este caso, ¿son únicamente de promoción o tienen también que ver con la intervención propiamente en el proceso penal? No solamente en los procesos penales, sino también civiles, familiares. En todos los procesos lo que nosotros buscamos es garantizar el respeto de los derechos humanos en los órganos jurisdiccionales. Nosotros coadyuvamos con la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que en los casos en los cuales el personal del Poder Judicial esté inmiscuido, este personal tenga todas las acciones de acuerdo a derechos humanos. Muy bien, y entonces, ¿deberíamos pensar que son lo mismo que la Defensoría? No, somos un órgano que surge con la idea de salvaguardar los derechos humanos de las personas. En el caso específico, el tema, los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Es una oportunidad de los derechos humanos de garantizarlos. Se sabe que antes de la reforma constitucional había muchas violaciones de los derechos humanos de las personas que eran detenidas. Sufrían tortura. Hoy en día vemos en los centros penitenciarios a gente que gracias a esa tortura que sufrieron en su momento, perdieron, por ejemplo, la vista, perdieron tienen alguna discapacidad auditiva, tienen discapacidad visual. Entonces se garantiza, con la aparición de los derechos humanos se garantiza que al momento de ser detenidos ya no van a sufrir tortura, ya no se le van a privar de sus derechos humanos una vez que ingresan a un centro de internamiento, que es lo que había muchas quejas antes y se tenían muchos problemas con este tipo de personas que se encontraban privadas de la libertad. Claro, hay creo que es un problema bastante recurrente, una cuestión, no es un problema, es una cuestión, me parece bastante recurrente, que mucha gente dice que a veces pareciera que el poder público protege más al delincuente que a la víctima o que a los demás participantes de un proceso.
¿Cómo debemos entender esto? Yo creo que esta es una visión errónea porque tanto procesados como víctimas tienen los mismos derechos a defenderse. No podemos nosotros estigmatizar a una persona porque haya o no cometido un delito. Como todos sabemos, los derechos humanos tratan de salvaguardar la dignidad humana. Que seas o no culpable de un delito, esto no puede dar cabida a que se te trate indignamente o a que recibas un trato injusto. Y los jueces y magistrados y todo el personal del Poder Judicial tienen que velar por esta justicia. Es por eso que necesitan tener los elementos necesarios para acreditar la culpabilidad o inocencia de una persona. Y los derechos humanos no se deben de tomar como que protegen solamente a los delincuentes. ¿Por qué? Porque por eso mismo hay un proceso judicial en los cuales tanto la víctima puede presentar las pruebas como también el presunto inocente culpable tiene la oportunidad de defenderse como lo considere pertinente y después pasar al estudio y análisis de los jueces, quienes ya emitirán con todas las bases una sentencia o una resolución. Entonces, los derechos humanos nos ayudan a tener la certeza de que estos procesos judiciales se están llevando a cabo bajo una visión, yo creo que clara, ¿no? Que no permite que se vea tergiversada por algunas otras cuestiones, que se respete tanto a la víctima como al imputado. Claro, porque creo que un tema que luego también es una cuestión que luego resulta muy recurrente es que lo vemos solamente del lado, en un caso, por decir, en un asunto penal, lo vemos desde la perspectiva de la víctima. Es que protegen al delincuente, ¿no? Pero, según entiendo, la Dirección de Derechos Humanos en este caso está o tiene como misión proteger los derechos de todos los implicados en un procedimiento penal. Así es, desde el punto de vista de cada autoridad, no desde el punto de vista de cada autoridad, sino más bien desde el punto de la atribución de cada autoridad, vamos a velar por los intereses tanto del imputado como de la víctima. El MP o el fiscal es el encargado de velar por los intereses de la víctima. El defensor, ya sea particular o público, va a defender los intereses del imputado. Y nosotros, como derechos humanos, vamos a velar porque los derechos humanos de ambas partes se mantengan en equilibrio. Muchas veces la sociedad piensa que como derechos humanos nosotros vamos a intervenir para que se determine si se aplica una pena o no, si se aplica una pena máxima o una mínima, pero no es así. Nosotros simplemente vamos a velar porque los derechos humanos se respeten en el ámbito de las atribuciones de cada autoridad. No vamos a intervenir si un juez va a aplicar una pena o una sanción determinada. Con el juez en su jurisdicción, él está facultado para aplicar la ley como él lo considere pertinente, como ya decía la directora, de acuerdo al cúmulo de pruebas que se hayan recabado en el procedimiento. El juez de ejecución de sanciones también velará porque se respeten los derechos humanos y aplicará la ley de acuerdo a como él la considere pertinente. Nosotros ahí no intervenimos, no tenemos, no damos una orden directa si se aplica o no. Nosotros simplemente vamos a velar porque se respeten los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de las personas privadas de la libertad, vamos a pedirle a las autoridades que tienen relación directa con las personas privadas de la libertad que garanticen sus derechos humanos con respecto a la educación, a la cultura, a la salud, a los deportes y al trabajo. Esas son las 5 directrices que prevé la Constitución en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona se considere readaptada a la sociedad y una vez que ya cumple una sentencia pueda nuevamente involucrarse con la sociedad. Claro, es decir, entonces, que la transversalidad de los derechos humanos, que es un tema muy importante que se mencionaba en la cápsula que vimos hace un momento, llega desde el momento, si lo vemos desde esta perspectiva, es desde el momento en que ocurre o que inicia el proceso hasta el momento de la ejecución de sanciones. Sí, es muy buena tu pregunta. En mi caso, el juez de ejecución de sanciones tiene competencia cuando ya se le condenó al sentenciado.
A partir de ese momento empieza la función del juez de ejecución de sanciones, a diferencia del juez penal, que es el que se encarga de todo el proceso penal, del desahogo de pruebas y finalmente de dictar la sentencia. En mi caso, velamos efectivamente, como lo comentaba la licenciada Luz, del respeto a los derechos humanos y penitenciarios de todas aquellas personas que ya están privadas de su libertad debido a una condena de prisión. Yo tengo que vigilar junto con el personal administrativo de cada centro de reclusión que se cumpla con estos ejes torales que marca la Constitución, efectivamente, que practiquen deporte dentro del centro de reinserción, que se mantengan activos trabajando, que se mantengan estudiando, porque estos ejes van a incidir para que en algún momento puedan reincorporarse si llegan a obtener algún beneficio de libertad anticipada o al momento de llegar a cumplir su condena, logran incorporarse a la sociedad. Claro, pues como ven es muy interesante esto de lo que están hablando nuestras invitadas. Vamos a una pausa y continuamos aquí platicando sobre derechos humanos en La Justicia a tu alcance. No tardamos. Según datos de la primera encuesta nacional de población privada de la libertad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, se estima que durante dicho año, 31.9% se sintió insegura en el centro penitenciario donde estaba internado y el 19.1% al interior de su celda. 25.5% de la población privada de la libertad en 2016 fue arrestada en flagrancia, mientras el 21.5% fue sustraída de un lugar privado, sin una orden de detención. Durante 2016, 45.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional compartió su celda con más de 5 personas. Pues en realidad pienso que es fundamental que las personas recluidas conserven algunos de sus derechos. Yo creo que no deberían conservar ningún derecho y más depende del motivo por el que están recluidas, ¿no? Si están presas por matar a alguien, pues no deben conservar ningún derecho. Pues que sí deberían conservarlos, ¿no? Porque pues al final pues igual son seres humanos, cometieron errores y están pagando. Es importante que la gente conserve esas garantías básicas para poder garantizar pues la justicia, ¿no? Es pues justo, ¿no? Que conserven sus derechos porque son personas como nosotros, son personas con derechos que pues requieren, ¿no? Todas esas formas y esos tratos, que se les trate con respeto. Pues opino que de cierta forma pues no deben de conservar algunos, ¿no? Sino solo lo único que perdieron es el de la libertad. O sea, pero de ahí en más pues no dejan de ser humanos como nosotros, ¿no? Deberían de seguir conservando los mismos derechos. Pues es que yo preguntaría si realmente aún les quedan derechos humanos ahí. Las cárceles, por lo regular, las cárceles mexicanas están en condiciones, bueno, pésimas, ¿no? Donde en lugar de hacer una reincorporación a la sociedad, lo que reproduce es la serie de violencia que también se ejerce en las calles. Pues sí deben conservarlos, porque como son derechos humanos son innegables. Lo que sí debe seguirse el proceso de la falta que cometieron o la falta que se les ha comprobado, ¿no? Es algo que se debe globalizar, ¿no? Porque si no tenemos derechos humanos no podemos tener una vida digna, y aún personas que están pagando alguna pena o estando dentro de las prisiones o centros penitenciarios tienen derechos y tienen una vida, sobre todo, y son humanos y no hay que olvidarnos de eso. Bueno, pues estamos de vuelta en La Justicia a tu alcance, un tema que es muy importante entender, analizar y llevar de alguna manera a una idea más acabada. Es este sentido de la transversalidad que tiene
las obligaciones relacionadas con derechos humanos. Creo que es muy importante entender y poner particular énfasis en esta cuestión, porque de ahí es donde surgen muchas de las obligaciones que tienen hoy en día todas las autoridades del país, como lo dice el párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución Federal, con relación a los derechos humanos. ¿Cómo pudiéramos entender este sentido de la transversalidad de la ley con relación a las atribuciones y obligaciones que tienen ustedes como Dirección de Derechos Humanos en el Poder Judicial del Estado? Efectivamente, la transversalización de sobre todo las políticas públicas y en la cuestión del Poder Judicial tiene que verse como un conjunto de acciones que se van desarrollando de tal manera que se convierta el respeto a los derechos humanos en una realidad. Es por eso que la dirección no nada más se enfoca en las personas privadas de libertad, sino que también tiene otros ejes, como es el eje de quejas, propuestas de conciliación, en los cuales nosotros recibimos a través de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca las quejas que son presentadas por la ciudadanía contra funcionarios y contra personal jurisdiccional del propio Poder Judicial, en las cuales nosotros les damos seguimiento y les pedimos informes a los jueces, magistrados o cualquier personal del Poder Judicial para dar respuesta y para poder saber si existen o no violaciones a tales derechos humanos. Tenemos también el eje de propuestas de conciliación, en las cuales si se ve que hay alguna afectación a los derechos humanos, se busca la manera en la cual se pueda dirimir esta cuestión y podamos garantizar que en cuanto a lo que tiene que ver con acceso a la justicia, sea de acuerdo a los derechos humanos. También tenemos el eje de promoción y difusión de los derechos humanos, ya que en lo personal yo creo que la educación es la base para poder hacer una conciencia, no solamente de funcionarios, sino también de la ciudadanía en general, para que nosotros sepamos qué son los derechos humanos, que no nos equivoquemos en el hecho de decir que los derechos humanos solamente protegen a los delincuentes o a los malos. Y también hoy en día estamos impulsando el proyecto de género, que también considero que es de vital importancia para erradicar la violencia, que sabemos que es una situación a nivel mundial. Y también tenemos el eje de vinculación institucional, que es muy importante porque esto nos permite no solamente hacer el vínculo, valga la redundancia, con instituciones de gobierno, sino también con organismos desconcentrados, descentralizados en materia de derechos humanos. Nosotros trabajamos muy fuertemente con la Secretaría de la Mujer oaxaqueña, también con la Comisión Nacional y Estatal de Bioética. Tenemos un proyecto que acabamos de empezar. Trabajamos también de la mano con Defensoría Pública, con Secretaría de Seguridad Pública, como en el Patronato de Ayuda a la Reinserción Social, con diferentes instituciones que nos permitan que estos derechos humanos se vean realmente respetados en la vida cotidiana y en lo que respecta al acceso a la justicia, poder garantizar que no solamente desde el Poder Judicial vamos a tener una acción, ¿no? Porque pues, somos yo creo que un Estado que no solamente nos podemos ver como un poder, ¿no? Tenemos que vernos como una cuestión interinstitucional. Claro, y bueno, otra de las cuestiones que me parece a mí muy interesante, por poner un ejemplo, yo soy un ciudadano que tengo una queja contra el funcionario judicial X, ¿cómo llego con ustedes? ¿Tengo que llegar a través de la Defensoría? ¿Puedo llegar directamente? ¿Dónde los encuentro? Es decir, el ciudadano, cualquier persona, usted o yo, que nos ve en su casa y que a lo mejor tiene esa inquietud, ¿cómo puede iniciar una queja o un trámite ante la Dirección de Derechos Humanos? Necesariamente tiene que ser mediante la Defensoría. Se presenta a la Defensoría, presenta su queja, ya sea de manera verbal o escrita. A nosotros nos llega el oficio, la petición, nos hacen saber que existe la queja. Nosotros a su vez pedimos el informe a la autoridad, a la autoridad involucrada. Con ese informe que nos rinde la autoridad involucrada, nosotros rendimos el informe a la Defensoría y de ahí esperamos a que ellos nos den una respuesta, y ya sea que en el sentido que ellos determinen. Es así como se lleva a cabo el procedimiento de la queja.
Directamente nosotros no recepcionamos hasta ahorita, hasta el día de hoy, quejas. Si llega algún familiar de alguna persona privada de la libertad a nuestras oficinas que están en Bustamante 811, en el centro de la ciudad, la atendemos, le levantamos su queja que nos hace de manera verbal o escrita y le damos seguimiento. Pero si se refiere a un funcionario del Poder Judicial, sí tiene que ser mediante la Defensoría. Claro, es decir, tendríamos que entender que lo que sí pueden ustedes hacer es como esta labor de orientación, que a veces resulta tanto más importante que la propia queja, ¿no? Porque a veces por tener no la idea concretamente centrada, pues empezamos como ciudadanos a veces como a dar ciertos, perdón por la palabra, como bandazos, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué hacer. Sí, efectivamente nosotros lo que hacemos en la mayoría de las veces es un proceso de canalización, porque las quejas a veces se presentan contra funcionarios, no solamente del Poder Judicial, sino policías, no sé, otros funcionarios que no pertenecen a nuestro Poder Judicial, pero por esta cuestión de garantizar los derechos humanos, lo que hacemos es canalizarlo con la institución correspondiente. La única vez que nosotros tomamos realmente una queja es cuando se hacen las audiencias penitenciarias, porque ahí como dirección y como es un trabajo interinstitucional, nosotros sí tenemos ahí la facultad de poder saber cuáles son estas cuestiones que a las personas privadas de libertad les interesan o cuál es la duda que existe. Entonces ahí nosotros recogemos sus peticiones, sus inquietudes y ya las analizamos posteriormente. Claro, me parece que es un tema muy importante. ¿Qué es una audiencia penitenciaria? Porque creo que muchos de nosotros en casa podemos estar, pues sí, ¿qué es eso, no? ¿En qué fase del proceso aparece? ¿Cuál es su naturaleza? Es decir, ¿qué podemos entender por una audiencia penitenciaria? Como comentaba hace rato, la función de los jueces de ejecución, a diferencia de los jueces penales, comienza precisamente al momento en que se condena a las personas. A partir de ese momento empieza la etapa de sensibilización, la etapa humanizadora, yo creo, del proceso penal. En esta etapa escuchamos las solicitudes, las peticiones de todos los reclusos, de los que conocemos del trámite, el expediente de cada uno de ellos. Y estas audiencias penitenciarias precisamente consisten en escucharlos, desde solicitudes como saber cuántos años les falta por compurgar su pena, si tienen derecho a salir antes quizás, hasta cuestiones como el querer visitar a su esposa que está interna quizás en otro centro de reclusión, o cuestiones relacionadas con su salud, ¿no? Si se les permite salir para quizás ver al doctor o visitar a sus familiares. Precisamente para eso funcionan, para eso sirven las audiencias penitenciarias. Es decir, las audiencias penitenciarias no son esas audiencias donde les imponen la pena. No. Las audiencias penitenciarias es para escuchar sus quejas, sus solicitudes. Es decir, una vez que ya están... Una vez que ya se les sentenció, se les condenó, es simplemente para escucharlos, para saber cómo están, para saber si se han violado, si se han respetado sus derechos humanos, y precisamente por esa condición de personas, sin importar que sean sentenciados, procesados o personas en libertad. ¿Y cuál puede ser el alcance de una audiencia penitenciaria? Ahorita es muy interesante tener como a las dos partes que confluyen en una audiencia penitenciaria. ¿Cuáles pueden llegar a ser los alcances? Por decir, una persona que está pues ya sentenciada, que tiene una pena de prisión de X número de años por la comisión de X delito, ¿esa audiencia sirve únicamente para escucharlo o cuál es el efecto que puede llegar a tener en esa persona y en la pena que compurga o en las condiciones de la pena que compurga? Claro. Precisamente otra de las funciones de las audiencias penitenciarias es eso, explicarles el estado que guarda el expediente, el proceso de cada uno de los internos. Si ellos consideran que ya tienen quizás el derecho a obtener algún beneficio de libertad anticipada, en ese momento nosotros, con la información que llevamos como juzgadores, les tenemos que explicar el estado que guarda cada uno de sus casos como tales. Esa es la función precisamente de
nosotros como jueces. Explicarles si pueden salir antes, después, cuánto tiempo les hace falta, eso con apoyo de las autoridades administrativas que se encuentran en los centros de reclusión. Claro, y dos preguntas que me parecen muy importantes, pero que le pido que me las conteste después de que volvamos de la pausa. Claro que sí. Es, ¿qué autoridades son todas las que participan en una audiencia penitenciaria? Y dos, que me parece también algo muy importante, ¿la audiencia penitenciaria se lleva a cabo por cada caso en concreto o hay periodos o cómo se llegan a esas audiencias penitenciarias? Vamos a un corte y regresamos en 2 minutitos a seguir platicando aquí en La Justicia a tu alcance. De la primera encuesta nacional de población privada de la libertad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, se estima que durante dicho año, 75.6% de la población privada de la libertad sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto. 58.3% fue incomunicada o aislada al momento de su arresto y 52.5% fue amenazada con levantarle cargos falsos por parte de la autoridad que realizó el arresto. 71.1% de la población privada de la libertad realizó alguna actividad laboral en el centro penitenciario. De ella, 23.2% llevó a cabo labores artesanales y 20.2% realizó actividades de maquila. La EMPOL permite estimar que, a nivel nacional, 31.3% de la población privada de la libertad durante 2016 se inscribió en programas educativos. Los indígenas, porque hay veces no tienen una buena defensa, no tienen ningún abogado, ya sea particular o el de oficio, sabemos que también tiene bastante carga de trabajo, no tienen un buen traductor o un buen intérprete y sin embargo ellos son condenados y las liberaciones de ellos no le dieron una buena defensa ni nada de eso y para ellos es bueno que los liberen. Pues yo creo que sí estaría bien como evaluar, ¿no? Porque no tiene caso que estén adentro si de todas maneras tal vez no cometieron algún ilícito muy grave, ¿no? Para empezar, no deberían de estar ahí. Y que sea anticipada, pues obligado. Si la situación no es grave, si la condena no es por asuntos graves, creo que es correcto y qué bueno que se des ayuda. Sí, sería excelente de que ellos pues fueran liberados, o sea, que no quedaran presos porque pues aparte de que no son personas que tienen los recursos para poder solventar esos gastos que requieren estar presos. Para empezar, muchas veces no tienen como la manera de defenderse. La mayoría de presos indígenas que están en los reclusorios de plano no entienden su proceso penal. Entonces me parece una buena iniciativa. Parece que la Fundación Telmex, ¿no?, apoya ese proyecto porque no tienen manera de defenderse y entonces ellos pagan la fianza, etcétera. Que es una situación que pues me parece muy bien porque en sí tal vez puedan que sean delitos menores a los que se acusen y pues estaría bien que se les libere, ¿no?, de manera anticipada. Yo diría que algunos se los tienen merecido porque no todas las personas tienen como que el dinero o la economía para poder pagar algún licenciado o aunque les den uno de oficio, a veces no es suficiente para que puedan salir y eso pues yo creo que sí lo tienen como que merecido o ganado. Es verdaderamente un tema de la mayor relevancia de las preliberaciones. Ojalá tengamos oportunidad en esta emisión de hablar brevemente sobre ese tema, pero antes de ir al corte le hacíamos 2 preguntas a nuestras invitadas de esta noche con relación a las audiencias penitenciarias. ¿Qué autoridades participan en las audiencias penitenciarias y cada cuánto se deben llevar a cabo? Sí,
Nosotros como jueces, de hecho, estamos obligados a visitar los centros de reclusión cada 2 meses. Así lo exige el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal y la propia Constitución. Entonces, cada 2 meses hacemos un sondeo de todos los internos que están a disposición nuestra, les explicamos precisamente cuáles son los derechos que ellos tienen en la etapa de ejecución, a diferencia de la etapa del proceso penal, y los derechos que tienen dentro del reclusorio, que son los que se comentaban hace rato, el derecho a estar trabajando, el derecho a estar haciendo deporte, a mantenerse ocupados en las actividades que se realizan, el derecho a estar preparándose, porque ese es uno de los ejes importantes para poder obtener beneficios preliberacionales o de libertad anticipada. Y existen las audiencias penitenciarias en donde que se realizan una vez al año en cada uno de los centros, de los diferentes centros penitenciarios que existen a lo largo del estado, los cuales son 15, que es un trabajo interinstitucional, como lo comentábamos. En estas audiencias lo que se trata es que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a las personas y a las instituciones que ellos requieran para que les demos respuesta pronta de las dificultades que puedan tener dentro del mismo centro penitenciario. Existe, Defensoría Pública, quienes tienen acceso a las personas privadas de libertad a saber si realmente cómo se está llevando su caso, ¿no? Va a visitaduría del Poder Judicial, vamos nosotros, Derechos Humanos, va también Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, también la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde ellos se encargan de velar por este cumplimiento de derechos humanos dentro del mismo centro, ¿no? Donde si existe maltrato, si existe cuestiones hasta de si les dan de comer, si no, si tienen condiciones básicas de limpieza. Entonces ahí las personas privadas de libertad se acercan a nosotros, a cada una de las dependencias, y nosotros ahí mismo les damos respuesta a las peticiones que nos hagan, y algunas, si no se pueden resolver en este momento, nosotros nos reunimos generalmente una semana o 10 días después de cada audiencia para darle solución a esta problemática que se maneja. La idea es realmente acercarnos como instituciones a estas personas que no tienen la flexibilidad de la libertad para poder acudir, ¿no? Y con esto velar la garantía de sus derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, que si bien es cierto están limitados, no están obsoletos, ¿no? Que es muy importante no olvidar eso, que el hecho de que una persona esté privada de libertad no significa que no tenga derechos humanos, solamente significa que alguno de ellos, como es el de la libertad, está restringido. Asimismo sus derechos civiles y políticos, ¿no? Como el hecho de que no pueden votar, pero obviamente se debe de garantizar que tengan salud, condiciones mínimas de higiene, hasta visitas conyugales, que tengan una readaptación buena, ¿no? Que sea una readaptación plena para que en el momento en el que ellos puedan alcanzar su libertad, puedan reincorporarse a nuestra sociedad, como lo veíamos ahorita en el tema de la preliberación de personas de escasos recursos e indígenas. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es un esfuerzo conjunto en los cuales en las audiencias penitenciarias los jueces, nosotros vamos viendo qué personas por la cantidad de tiempo o por las multas o por algunas cuestiones ya pueden ser beneficiarios de este programa, ¿no? Claro, en general, para que después pasemos al tema más concreto de lo que veíamos en el sondeo antes de regresar al programa, ¿cómo pudiéramos definir o cómo pudiéramos entender en general a la preliberación? Bueno, la preliberación va a basarse en 5 ejes, como ya lo decía la licenciada. Tienen que cumplir ellos con ciertos requisitos que se le imponen al interior del centro penitenciario. Estudiar en el nivel que les corresponda. Hay quienes llegan a un centro de internamiento y no saben leer, no saben escribir, entonces ahí reciben la instrucción primaria, si su pena es larga, también la secundaria, incluso hasta el bachillerato. Aparte de estudiar, tienen que incorporarse a las actividades culturales. De las actividades culturales tienen que también tener deporte, tienen que estar ellos pendientes de su salud, con los servicios que le brinda el centro penitenciario.
Y una vez que ellos ya cumplen todos estos requisitos, que tienen trabajo, que aprenden ¿cómo le diré? Que aprenden ellos un oficio en el centro de internamiento, el juez mediante estudios determinará si está readaptado a la sociedad. Pero es mediante estudios que va a pedir el juez de ejecución de sanciones. Ok. Y siempre y cuando cumplan con el tiempo establecido, no malentendamos que cualquier persona puede acceder a estos requisitos. Son los jueces de ejecución de sanciones y de penas quienes determinan quiénes pueden ser candidatos, porque la ley no permite que todos sean candidatos, ¿no? Claro, ¿y quién sería un candidato? Sí, efectivamente, como ya lo señalaron, la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Oaxaca señala una serie de requisitos, entre ellos los que ya mencionó la licenciada Luz, que se cumplan con estos 5 ejes torales, que garanticen el pago de la reparación del daño si es que fueron condenados a eso, que no sean reincidentes, es decir, que no tengan antecedentes penales y que no hayan delinquido por determinados delitos como violación, pornografía infantil, asalto y otros más. Si no cumplen con todos estos requisitos, ellos no tendrían derecho a salir a través de alguno de estos beneficios de libertad anticipada. Y nosotros como jueces de ejecución precisamente valoramos el conjunto de estos requisitos para darles o no la oportunidad de ejercer estos derechos, ¿no? de poder salir antes. Y es aquí donde varias instituciones, específicamente Defensoría Pública, CDI y la Fundación Telmex Reintegra, donan el recurso, que muchas veces es una cuestión para las reparaciones del daño que las personas no pueden cubrir por el hecho de ser personas de escasos recursos o por la cuestión indígena de que no hablan el español fluidamente. Entonces es ahí donde estas instituciones colaboran para hacer el pago de estas reparaciones y ellos puedan acceder a la libertad. Claro, porque resulta a veces muy dramático, todos los que alguna vez hemos visitado un centro penitenciario, que a veces hay personas que por 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos están privadas de su libertad, y que bueno, para nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, 500 pesos o 1,000 pesos no son nada, pero realmente para ellos es la diferencia entre estar en prisión y estar en libertad reunidos con los suyos. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Es un estudio socioeconómico? ¿O cuál es el mecanismo que los hace candidatos a su vez, además de la preliberación, a este tipo de beneficios como el que mencionaban de la Fundación Telmex y por ser personas de escasos recursos? Precisamente la Fundación Telmex y la CDI tienen injerencia plena en este tipo de procesos, ¿no? Ellos evalúan, llevan también un registro de quiénes pueden, qué tipo de personas, atendiendo precisamente esas condiciones socioeconómicas, ellos valoran y proporcionan esa ayuda en la medida de los recursos que cada uno de estos organismos tiene a su alcance. Y con la ayuda de nosotros como jueces, como juzgadores, es que nos coordinamos todos para que las personas privadas de la libertad, sean indígenas o de escasos recursos, puedan obtener estos beneficios. Claro, una última pregunta porque realmente el tiempo se nos ha ido como agua. Una vez preliberado, ¿una persona puede seguir sujeta a ciertas medidas, como por ejemplo las que ocurren con las medidas cautelares que conocemos cuando se le vincula a proceso? Es decir, lo que antes era como el auto de formal prisión y que le dicen, bueno, quedas en libertad, pero bajo estas reglas. ¿En la preliberación ocurre eso o una vez preliberado puede irse a su casa y hacer su vida normal? No, por supuesto que sí, precisamente porque es un derecho que se les otorga, a pesar de que no han compurgado la totalidad de la pena, ellos están obligados, entre otras cuestiones, a presentarse en el juzgado cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, y a ellos también se les designa fiadores morales y de conducta, que son los que van a justificar que efectivamente se estén comportando de acuerdo a las normas sociales, que estén teniendo un trabajo lícito, un trabajo honrado,
y todas estas condiciones también se toman en cuenta para que ellos continúen con este beneficio de libertad o en su caso se les revoque si es que llegan a incumplir con estas obligaciones. Claro, pues como ven es un tema de la mayor relevancia, es muy importante. A manera de conclusión, muy rápido, ya nos habían dicho en dónde las pueden encontrar, en la Dirección de Derechos Humanos. A manera de conclusión, muy rápido, un comentario final. Que realmente si alguno de ustedes considera que existen violaciones a los derechos humanos en cuestiones que le corresponden al Poder Judicial, que se acerquen a nosotros y que realmente tengan la confianza de que se les va a apoyar, se les va a guiar y sobre todo que tenemos una responsabilidad como Poder Judicial de garantizar el acceso pleno a la justicia con respeto a los derechos humanos. Y nuestras oficinas están a la orden, abiertas. Estamos en Bustamante 811. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de La Justicia a tu alcance. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Les agradecemos mucho. Gracias. Y bueno, pues nos vemos aquí la semana próxima en La Justicia a tu alcance. Los números que tenemos y las vías de comunicación han aparecido a lo largo del programa. Y bueno, pues aquí nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches.